Bueno, hemos tenido, cuando se puso en contacto conmigo la organización, pues para ver qué tema se podía tratar, pues ellos me propusieron un tema que efectivamente ha estado de actualidad en la climatología de nuestra península ibérica durante la última parte del invierno. Hemos sufrido una serie de heladas muy importantes, históricas, que, que, que acarrean y que traen toda una serie de problemas fitosanitarios que vamos a comentar brevemente. De entrada, bueno, todos los que estamos conocemos la planta que nos ocupa, el olivo. El olivo es una planta robusta frente al frío, no una planta que sea sensible especialmente al frío, aunque es una planta mediterránea que está muy bien adaptada a la sequía del periodo estival y a los calores, los rigores del verano, pero sin embargo, temperaturas frías también la aguanta, evidentemente las temperaturas frías que son propias del clima mediterráneo. Incide mucho para que el árbol pueda pasar un invierno sin problemas fitosanitarios y sin problemas fisiológicos, incide mucho que cuando llegue el frío la planta se haya detenido en su crecimiento, la planta esté perfectamente parada en su desarrollo vegetativo y haya empezado a ir produciendo toda una serie de adaptaciones que a nivel celular tienen lugar para que se puedan afrontar esos tejidos vegetales, los rigores invernales sin mayor problema. Este invierno han sucedido dos episodios que ahora después los ilustraré con mapas de la Agencia Estatal de Meteorología. Este invierno ha habido una serie de problemas que han hecho, o de circunstancias, mejor dicho, que han hecho que el frío haya sido un problema y va a ser un problema y seguramente se está dejando notar en muchos olivares de la península. Por un lado, tuvimos un principio de final de otoño, principio de invierno bastante suave, un mes de noviembre, ahora veremos los, los mapas, donde había unas temperaturas que no eran las apropiadas para su época y que hacían que el árbol siguiese estando en pleno desarrollo vegetativo. Los olivareros lo han percibido tristemente por los rendimientos tan escasos que ha habido este año, mucho más bajos que en años anteriores. En alguna medida promovido por esta temperatura alta, aunque también es verdad que un periodo de sequía intenso también hizo que la producción de aceite se viera reducida. Y luego, pues bueno, todos tenemos todavía en la memoria, en la memoria de nuestra retina, en nuestras imágenes, en nuestra mente, de esa el centro de la península completamente cubierto de blanco durante muchos días. La famosa tormenta Filomena dio lugar a toda una serie de fríos y de heladas con temperaturas que no se conocían, que han batido récords. Aquí he cogido de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología mapas que son bastante explícitos en sí mismos. Los colores, el mapa de la izquierda pone el carácter de la temperatura en enero, es una especie de comparativa de cómo ha sido la temperatura en enero de 2021 en relación a la media de los últimos 30 años. El tono blanco indica que serían temperaturas dentro de lo que son los valores medios para los meses de enero de la serie histórica. Los colores fríos, o sea, los colores azul claro, azul medio y azul oscuro, pues indican temperaturas más frías de lo normal, muy frías o extremadamente frías, que están representadas por ese azul oscuro, y en la gama contraria, la gama cálida, pues serían pues, justo el sentido opuesto, las temperaturas más cálidas de lo normal. Bueno, pues podéis apreciar que el centro de la península, especialmente todo el centro, la zona occidental también, ha tenido un episodio, una temperatura media muy fría o extremadamente fría. Extremadamente fría con valores que la segunda helada, la segunda ola de frío que hubo en enero con motivo de la tormenta Filomena,
entre el 11 y el 18 de enero aproximadamente, bueno, nos acordaremos de las temperaturas que daban los telediarios. Menos 25 grados en Molina de Aragón, menos 21 grados en Teruel, menos 14 grados en Albacete, menos 13,7 en Torrejón de Ardoz. O sea, ha habido un episodio de frío muy importante. El mapa de la derecha aparecen las anomalías térmicas en enero que van en sintonía con ese carácter de la temperatura. Pero decía que no solamente es relevante el frío que hace para que una planta como el olivo acuse los daños, sino también cómo se encuentra la planta. No es lo mismo una helada que llegue en pleno invierno con la planta completamente detenida en su desarrollo vegetativo a una helada que venga a principios de primavera, por ejemplo, o en mitad de otoño. O sea, el momento en que se encuentre el árbol es decisivo para que el árbol tenga activadas, por decirlo de alguna manera, las medidas con las que se dota para poder resistir el frío. Y podemos ver cómo veníamos, como decía al inicio de la introducción, veníamos, cuando llegamos a los rigores del enero, de un otoño completamente contrario, completamente opuesto. Aquí tenemos el mes de noviembre de 2020. El mapa de la izquierda, pues el carácter de la temperatura en noviembre pues se interpreta de igual manera que el anterior. Pero fijaros cómo lo que predominan aquí son los tonos cálidos. Desde ese amarillo tenue, un amarillo anaranjado y un rojo, un anaranjado rojo, que indican temperaturas más cálidas de lo normal, muy cálida o extremadamente cálida. Y nos damos cuenta como toda la península ha vivido un mes de noviembre más cálido de lo normal, bastante más cálido de lo normal en algunos momentos, de tal manera que el desarrollo vegetativo en muchos sitios no se ha detenido. La planta ha seguido funcionando, ha seguido con su función fisiológica más o menos normalizada, y en esa situación, aunque nos encontrásemos en el mes de noviembre, la planta no había activado todavía sus mecanismos de defensa de frío. Si nos vamos al mes de diciembre, el mes de diciembre ya fue un mes normal. Fijaros que predominan los tonos, el color blanco, definitivamente, que es el color de la normalidad. O sea, el carácter de la temperatura en diciembre fue una temperatura normalizada. Quiere decir que es posible que en algunos sitios, en algunas comarcas que sufrieron luego las 2 olas de frío de enero, pues la planta no estuviese todavía del todo preparada para soportar esos rigores climáticos. Hubo 2 olas de frío, más en concreto en noviembre, una que se desarrolló entre los días 5 y 8 de enero, y otra que se desarrolló, que fue la más intensa, la consecuencia del anticiclón que se instaló en la península justo después de la borrasca Filomena, que dejó unos valores de nevada, de precipitación en forma de nieve muy altos, y que esa se desarrolló entre el 11 y el 18, como he dicho antes, con las jornadas tan gélidas que he comentado. Bueno, hay una serie de daños directos que todos los agricultores conocerán seguramente, y que el IFAPA de Andalucía, el Instituto de Formación e Investigación Agraria de Andalucía, que tiene una publicación, una especie de cuadernillo formativo que está a disposición en su página web, pues hizo, con motivo de otra helada que hubo tremenda hace más de 10 años, sobre todo en Andalucía fueron grandes, pues sacó una serie de recomendaciones. Y los investigadores del IFAPA caracterizaban como 3 fases o tres momentos en los cuales se puede producir daño a causa del frío. Cuando la temperatura oscilan entre 0 y menos 5 grados, en este caso varía mucho el daño en función de la época del año, en función de cómo se encuentre el estado fisiológico del árbol,
En fin, hay toda una serie de circunstancias que hacen que los daños puedan casi pasar desapercibidos o, por el contrario, pues verse algunos daños. Luego hay otro problema, otro momento cuando las heladas se desarrollan entre los -5 grados y -12 grados centígrados, y posteriormente el IFAPA también identifica una fase ya extrema, que la verdad es que se da muy poco, que es cuando las heladas se desarrollan a más de temperaturas inferiores a los -12 grados centígrados. Cuando ocurren esta primera tanda de heladas, más cerca de los -5 grados que de los 0 grados, y también dependiendo de si estamos ya cerca del inicio del desarrollo vegetativo o no, pues los síntomas más evidentes que se ven son sobre todo en la hoja. La hoja, bueno, ahí hay dos imágenes, una en la que se muestra que las hojas se van secando, van tomando un color, quizás la calidad de la fotografía traiciona un poco los colores, pero la fotografía de la izquierda muestra un brote con hojas que no están del todo, están como, en la naturaleza se verían como un color verde pálido, un verde pajizo, que se empiezan a rizar, se empiezan como a ir doblando, flexionando hacia el envés, hacia el envés. Bueno, ahí creo que se ve bastante claro. Es un síntoma característico del frío, del daño por frío. Y luego otros síntomas que aparecen, sobre todo, depende también de cómo se haya producido, de la duración del frío y de la parte del árbol, pero a veces también se ven hojas que aparecen como quemadas. Fijaros la foto de la derecha, que la podríamos situar en cualquier olivo que haya recibido un fogonazo de cuando se quema el ramón después de la corta. Aparecen partes de las hojas, partes apicales sobre todo, que están con un aspecto seco, necrosado, y luego esas hojas acaban cayendo, y acaban generándose, pues bueno, unas soleras de hojas, como vemos en la imagen, que son consecuencias de daño de frío. Las recomendaciones que se daban es que se intenten eliminar todas las partes dañadas antes de que empiece la brotación, cuando se está procediendo a la poda, pues intentar eliminar todas las partes dañadas. Cuando los fríos no son tan intensos como los que vamos a comentar ahora después, pues se puede identificar con cierta facilidad qué brotes, qué partes están dañadas. Entonces, limpiarlos para facilitar luego que la brotación sea lo más intensa posible. Y se recomendaba incluso intentar apoyar con un riego a finales de febrero, si hubiese posibilidad, pues para facilitar ese desarrollo vegetativo y contrarrestar el efecto de la helada. Cuando tenemos episodios de frío más intenso, como los que nos han ocupado ahora en enero, o sea, frío entre -5 y -12 grados, hay que entender que estos valores son aproximados. Depende también de la humedad ambiental, depende de la ubicación del lugar. No es lo mismo un frío en una umbría, que va a estar prácticamente todo el día helado, a un frío en una solana, donde el sol recupera más rápidamente la temperatura. Pero, en fin, son valores aproximados. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar brotes necrosados, yemas y brotes que se han quemado directamente, que están muertos. Nos vamos a encontrar también ramitas que se agrietan en la corteza y aparecen como rajas que se van abriendo a lo largo de la corteza. Esto va a tener luego una incidencia patológica, como después veremos, relevante. Y luego las ramas también, todo lo que es el cilindro vascular, por donde está el cambio, se van necrosando debajo de la corteza. Aparentemente, la rama no muestra síntomas de haberse muerto, pero cuando uno con una navaja abre un poco la corteza, pues uno se da cuenta de que hay
una capa que está marrón oscuro, que está muerta. Y cuando las temperaturas son menores de 12 grados bajo cero, esa, ese, esa muerte del tejido vascular se extiende a las ramas gruesas, a ramas que ya son grandes, que conforman un poco la estructura del árbol. Y luego otra diferencia que con respecto a los fríos menores que he comentado antes, es que las hojas que acaban quedándose secas se quedan sujetas a las ramas. Se quedan sujetas a las ramas como cuando ocurre con la verticilosis. Todos conocemos los árboles afectados por verticilosis, pero el tono es como más pardo en este caso. La verticilosis se quedan también las hojas secas sujetas a la rama, pero el tono, el aspecto del color del ocre es un color más pálido. En el caso de los árboles afectados por frío intenso, bueno, veis una foto esta es una zona limítrofe entre Jaén y Granada. No son heladas de ahora, son heladas de hace bastantes años, pero que también fueron unos fríos muy parecidos a los que hemos tenido este año. Y bueno, veis, quizá la foto de la izquierda no se aprecia bien por el color, pero todo el brote, la yema está seca, está quemada, todas las yemas están quemadas, y aquí se ve un poco la hoja, cómo se aprecia también la parte necrosada. Lo que se recomienda cuando se han producido fríos tan intensos es evidentemente hacer una limpia, eliminar, podar las partes, las ramas que se han visto afectadas. Como no es fácil distinguirlo desde la simple vista, porque el cilindro vascular seco no se aprecia desde fuera, pues vamos a tener que esperar a que empiece la brotación de primavera para empezar a ver qué brote, qué ramas son las que están brotando bien o cuáles están muertas y tienen una brotación insuficiente y que son las que va a haber que eliminar. En cualquier caso, se recomienda también, si es posible, pues dar un riego en el inicio de la brotación para favorecerla. En cualquier daño de helada, tanto en estas franjas de frío intensos como la anterior de frío un poco más suave, es interesante añadir bioestimulantes a las recomendaciones habituales del abonado que se tenga previsto, pues añadir bioestimulantes por una razón muy sencilla, porque la planta que ha sufrido un colapso pues tiene que estimularse como sea para que no se vea comprometido el año completo. Y es muy importante, sobre todo si estamos en zonas que sean propensas a los fríos invernales, y sobre todo también pensando en los otoños que tenemos, que cada vez son más cálidos y cada vez se retrasa más el parón vegetativo, intentar ajustar todo lo posible a la fertilización nitrogenada para evitar que el árbol siga con un desarrollo vegetativo pleno, una actividad vegetativa plena cuando empiezan a llegar los fríos. Es lo que se llama, los agricultores, bueno, me imagino que lo habréis escuchado, todos lo hemos escuchado cuando se dice que el árbol está muy tierno. Entonces, esa ternura, entre comillas, del árbol frente a los fríos está muchas veces producida por un exceso de fertilización nitrogenada. Se recomienda también, puesto que el árbol pasa por un estado de shock, un estrés en el que es necesario activarlo, pues reducir las labores para evitar pérdidas y extremar un poco pérdidas de agua y extremar el control sobre la hierba que pudiese competir con el árbol, que a lo mejor en condiciones normales no le afectaría al árbol, pero en estas circunstancias en que el árbol necesita de todo para poder salir adelante, pues sí se recomienda. Bueno, hay cuatro agentes patógenos que son los que pueden verse beneficiados, o sea, perjudicar al árbol más de lo habitual por los fríos, por la helada. Hay una enfermedad que ya tenemos ahí un poco la diapositiva de que vamos a hablar, de la tuberculosis, Pseudomonas sabastanois, el patotipo sabastanois, que bueno, lo conocemos todos, es una enfermedad muy característica del olivar
Yo creo que todos sabemos también que la bacteria que lo produce, porque es una bacteria la que produce la enfermedad, vive de manera, está como a la espera, por usar un lenguaje un poco coloquial, está como a la espera en la superficie del árbol. ¿A la espera de qué? Pues a la espera de que se produzcan heridas, una situación de humedad suficientemente grande como para que pueda desplazarse por la superficie, o sea, humedad intensa o incluso humedad plena porque esté mojada la superficie, y un rango de temperatura bastante generoso. No hace falta, no es como otras enfermedades que sí tienen un rango de temperatura mucho más estrecho. En este caso la bacteria puede desarrollar, puede penetrar en el interior de la herida y desarrollar tumores desde temperaturas que son frescas, desde los 7 grados, 9 grados, hasta los 30 y tantos grados se puede desarrollar. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a tener aquí con los fríos? Pues ya lo he comentado antes. Vamos a tener muchas grietas que se han producido en muchas ramas. O sea, justo lo que estaba esperando la bacteria para para penetrar y inducir, porque los tumores que se ven y que son las verrugas estas que caracterizan la enfermedad, son una respuesta que produce el árbol frente a la invasión de la bacteria. Entonces, como una especie de aislamiento que hace el árbol frente a la bacteria, pero claro, ese aislamiento lo hace destinando energía y recursos para producir esa verruga que en condiciones normales tendría que haberlo destinado a nuevos crecimientos, a nuevos brotes, a inflorescencia, a fruto, en fin, a todo lo que le interesa a la agricultura. Bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar y posiblemente muchos olivares, ahora, aunque todavía no se vean, pero muchos olivares van a tener, a lo largo de la primavera, van a desarrollar muchas verrugas como esta, como la que vemos en la foto. Hay variedades que son muy sensibles, he puesto algunas, el cornicabra, que tenéis mucho en el centro de Castilla-La Mancha, en Toledo, morisco, picudo, manzanilla de Sevilla, hojiblanca. Y luego hay otras que son más resistentes, y destaca la picual. La picual es una variedad la que tenemos sobre todo en Jaén, en el norte de Granada, también zona de Córdoba, que picual o marteño, como también se conoce, es bastante resistente al desarrollo de la tuberculosis. Hay una especie de equilibrio que se produce entre el estrés hídrico que haya podido pasar la planta antes del frío, de la helada, y la producción de agallas. Me explico. Las grietas que se producen en la superficie de la ramita, cuando tiene lugar los fríos intensos, si la planta ha sufrido estrés hídrico, es más difícil que se produzcan esas grietas. Y si la planta ha tenido un buen aporte hídrico, un buen aporte de agua, pues entonces está más turgente, por decirlo de alguna manera, y entonces es más fácil que se produzcan esas grietas. Esas grietas están producidas porque se producen microcongelaciones y entonces empieza a hacerse esa herida. Cuando se producen esas grietas, cuando pasa la helada, esas grietas son invadidas por la bacteria que se encuentra de forma epifita, viviendo sobre la superficie de la planta y empieza a desarrollar toda la grasa. ¿Qué es lo que hemos tenido en esta helada? Pues hemos tenido episodios en los que os acordáis que venimos de una sequía importante. Entonces, en muchos sitios posiblemente hayan pillado esa helada con ciertas secuelas de estrés hídrico. Entonces, es posible que la aparición de grietas en las ramitas pues, sea desigual. Habrá zonas donde ya la habréis visto y otras zonas donde no sean tan visibles, no se hayan producido tanto. La solución que se puede dar, porque no hay ningún producto bactericida, no hay ningún producto antibiótico, ni las recomendaciones que se hacen, que también ojalá no lo tengamos, porque un producto antibiótico puede tener unas consecuencias imprevisibles para la salud humana, por la resistencia de bacterias y todo eso, pero sí tenemos productos fitosanitarios que frenan el desarrollo de las bacterias, que son
toda la amplísima variedad de productos derivados de cobre, hidróxido cúprico, óxido cuproso, distintos tipos de sales de cobre, sulfatos, carbonatos y cloruro en general. Los tratamientos de cobre funcionan muy bien para ir saneando el árbol, para ir desinfectando un poco el árbol. Entonces la recomendación, si veis lo que hayáis visto que se produjeron heridas, grietas, tenéis un historial de tuberculosis, porque si en la finca no ha habido nunca tuberculosis, pues no va a haber bacterias viviendo sobre el árbol, evidentemente. Pero si tenéis cierto historial de tuberculosis, si tenéis cierta presencia, aunque sea ocasional y poco frecuente, de verrugas, pues posiblemente sean esas heridas colonizadas por la bacteria y un tratamiento de óxido cuproso, por ejemplo, iría muy bien para ir desinfectando. Pensad también otra cosa, el cobre es fitotóxico para la planta. Y entonces el cobre, no sé si habéis escuchado muchas veces que se dicen cuando se van a comprar los cobres en otoño, pues hay gente que prefiere cobre rojo o cobre con una concentración alta, porque dicen que esto endurece el árbol. Y no le falta razón, porque al ser fitotóxico es como si le produjese un frenazo al desarrollo vegetativo. Bueno, luego voy a hablar de dos plagas. La euzofera, o el abichado, como se conoce en muchos sitios, y dos paranillos. En relación al abichado, la verdad es que es difícil que se produzcan daños. El abichado, sabéis que tiene dos generaciones, una más intensa en primavera y otra un poco más, que pasa más desapercibida en otoño. En primavera, tanto en primavera como en otoño, las hembras van buscando, cuando ya están en el momento justo para hacer la oviposición, van buscando heridas en las cuales poner el huevo. Pequeñas heridas porque la larva, que la veis ahí en la imagen, es una larva ya muy desarrollada, no tienen capacidad de romper la corteza y penetrar dentro. Entonces, cuando estamos ante heladas tardías, ya empezando la primavera y final de marzo, incluso primero de abril, y se producen esas grietas en ramas gruesas, entonces cuando la hembra de euzofera encuentra una oportunidad estupenda para hacer la puesta. No va a ser el caso de las heladas que nos ocupan. Estas heladas de enero pues no van a mantener los árboles las heridas abiertas sin cicatrizar hasta la primavera que se inicia la generación. Pero en fin, esto es para que sepamos que efectivamente uno de los agentes se pueden ver favorecidos por heladas, en este caso tardía, pues son la euzofera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para la euzofera, todos los que hayáis tenido problemas con euzofera, pues sabéis que la recomendación es hacer un seguimiento de la población. Intentar conocer la curva de vuelo para que hacer los tratamientos en el momento justo donde el mayor número de huevos hayan avivado. Y para conocer la curva de vuelo, pues se colocan polilleros con la feromona de euzofera en la finca y se van revisando toda la semana y hasta el momento en el que se va viendo cómo se van las poblaciones, las capturas van incrementándose hasta que llegue un momento en que empiezan a descender. A partir de que empiezan a descender las capturas es cuando ya pueden empezar a ponerse en marcha tratamientos fitosanitarios. Suele ser, varía mucho en función de la zona más tardía, zonas más tempranas, pero suele ser mitad de primavera, cuando se produce ese pico de la curva que empieza a bajar. Y el único producto que tenemos ahora mismo autorizado es el Fosmed. Tiene una eficacia, depende, hay que mojar muy bien y en los sitios, en los momentos con mucho ataque, pues posiblemente haya que hacer un par de aplicaciones. Y la última plaga, y ya termino, pues ya creo que me queda menos tiempo, las últimas plagas que quería comentar son los dos tipos de paranillo. El paranillo del olivo, que lo tenemos a la izquierda, y el paranillo negro, que es una plaga más localizada, que en muchos sitios a lo mejor no lo tenéis ni lo conocéis, y en otros sitios tiene la desgracia de que sí lo conocéis. El paranillo del olivo sabéis que
es un escolítido que necesita madera muerta o casi muerta para poder hacer la galería. La hembra hace la galería dentro de esa madera y va poniendo los huevos de tal manera que se desarrollan las larvas dentro de esa madera muerta. Pues ahí veis un poco en la imagen, aquí estoy intentando poner el cursor con la flechita. Esto es una imagen de un árbol que se ha visto afectado por lo que sea, que ha muerto la madera, y fijaros cómo aparecen muchas bolitas de serrín, que es el indicio de que la hembra ha penetrado y está haciendo una galería. Evidentemente, esta rama afectada, que se puede dar en los lugares donde haya habido heladas muy fuertes, pues posiblemente habrá ramas gruesas que se han muerto literalmente o que están casi muertas o con muy poca capacidad de brotación, como ocurre con la foto. Ahí acude el barrenillo y ahí puede desarrollar todo lo que es su ciclo. Esa hay que quitarla. Esa rama hay que quitarla y hay que destruirla para evitar que el barrenillo complete su ciclo. En el caso del barrenillo negro, la helada no lo favorecen directamente. En el caso del barrenillo del olivo, no lo he comentado, pero creo que es evidente. Ramas gruesas que se mueren y estando en el árbol son atacadas por el barrenillo y el propio árbol se convierte en un foco de infección de propagación de la plaga. El barrenillo negro no se ve especialmente favorecido de manera directa, pero sin embargo el barrenillo negro, que es un xilófago primario, o sea, quiere decir que ataca ramas vivas, no necesita ramas muertas. Aquí tenemos un ejemplo de una rama de tamaño mediano que ha tenido, se ve el síntoma, una especie como le llaman la mancha de hierro, un síntoma de que ahí está la galería de barrenillo negro, y sí se ve favorecido cuando el árbol está en una situación decrépita. Entonces, las heladas que pueden, si no logramos estimular suficientemente al árbol, van a hacer que durante ese año esté un poco decrépito, pues ese estado de parón vegetativo es aprovechado para el barrenillo negro para conseguir un mayor éxito. Y poco más, no tengo mucho más que añadir. Las medidas frente a estos barrenillos son las que conocéis, fundamentalmente culturales. Evitar las leñas abandonadas, ir evitando, sobre todo en el caso del barrenillo del olivo, que proliferen esos troncos infectados y poco más. Y nada más, si luego hay preguntas, pues la atenderé gustoso. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Si hay preguntas, al final recordamos en la mesa, al final podremos dar paso a todas ellas. Y seguimos, después de Manuel, vamos con Vicente Osuna. Centramos ahora la temática en la optimización de técnicas de cultivo para rentabilizar un olivar, porque lógicamente esto es muy interesante, pero lo más importante siempre es rentabilizarlo. Además, don Vicente nos va a dar un enfoque doble y muy interesante. Por una parte, el teórico y el práctico, porque don Vicente es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, máster en Dirección y Marketing de Empresas, ahí está el aporte muy completo y teórico, pero también gestiona de forma íntegra explotaciones agrícolas en Portugal, en Chile es director general de una de las empresas que invierte en adquisición y transformación de fincas, estoy hablando nada más y nada menos que de Bogaris, y ahí, por tanto, más de 3.000 hectáreas que dependen directamente de la visión pragmática a ese conocimiento teórico. Les dejo ya, por tanto, todo un honor con don Vicente Osuna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por participar. Y, bueno, pues cuando me pidieron participar en esta ponencia, me dijeron que hablase sobre la optimización. Y la verdad que la optimización, voy a compartir ahora una presentación porque me ayudará a lo que es el guiado de la exposición. Vale, a ver si lo pongo ahora. Vale. La optimización del cultivo de olivo puede ser o parece una cosa muy simple, que es producir lo máximo posible con los menos inputs necesarios, es decir, conseguir el máximo beneficio, ¿no? Es algo a lo que siempre estamos tendiendo, pero que realmente nunca alcanzamos. Porque es que la verdad que la búsqueda de la optimización es el motivo
lo que nos motiva el trabajo diario y es el motor de la vida. Si no se buscase optimización, seguramente no habría evolución. Y hay otra cosa muy importante, es que la optimización es algo muy interrelacionado con el medio. Por ejemplo, está interrelacionado con la sociedad, con la economía y con el ambiente. Y es la misión técnica, la interacción de todos esos entornos los que hacen que optimicemos nuestro cultivo y consigamos hacerlo lo más rentable posible. Pero claro, podemos hacer un cultivo rentable, pero a la vez no sostenible. Y si no es sostenible, no es viable. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la optimización? Es la correcta integración entre el cultivo y el entorno. ¿Y qué entendemos por el entorno? La interrelación entre la sociedad, la economía y el ambiente. Esta optimización, desde siempre, es lo que ha hecho evolucionar nuestro cultivo. Y podemos pensar que pasamos de una olivicultura tradicional, nuestros antepasados iban intentando siempre optimizar el cultivo. Y es lo que conseguían hacer a base de técnicas que siempre iban para conseguir los mejores resultados, ¿no? Queremos decir que el olivar tradicional abarca desde la antigüedad prácticamente hasta los años 50 o 60, incluso 80, cuando realmente es un olivar con mucha mano de obra, pocos inputs y perfectamente implantado en las zonas, ¿no? Hay una primera optimización y aparece ya un olivar intensivo, cuyo padre podemos decir que podría ser el ingeniero agrónomo don José Humanes, un olivar ya más adaptado, pero aún todavía en las zonas típicas de olivar, para una segunda optimización que podríamos decir que es la que estamos ahora mismo, donde estamos metiendo ya muchísimo más y entra con la irrupción del superintensivo, pero que empieza a tener un mayor peso cuando empieza la digitalización de la agricultura, y es en lo que nos encontramos ahora mismo. Es la etapa, compleja, pero donde la información la información, bueno, voy a pasar a otra porque me queda un poco. Tenemos ahora la agricultura, vamos a caracterizar cuando partimos de la olivicultura tradicional a la olivicultura actual. Tenemos unos ítems que son los que caracterizan esta agricultura. La agricultura tradicional, la mano de obra era mucha y abundante, pero poco especializada. Luego hubo una evolución a esta olivicultura más, digamos, reciente, esta agricultura actual, por decirlo, donde hay poca mano de obra, pero ya con algunas ya especializadas. Por ejemplo, los tractoristas, los operarios de riego, ¿no? Hay los inputs. La agricultura tradicional demandaba muy pocos inputs, porque estaba perfectamente integrada en el medio, aprovechaban los inputs del entorno, y la olivicultura actual, el incremento de inputs es continuo. Cada vez aplicamos más fitosanitarios, aplicamos más abonos, aplicamos más recursos, ¿no? Recursos que cada vez tienen un coste económico. Por eso el capital circulante, antes en la agricultura tradicional era muy poco y en la olivicultura actual es bastante elevado. Es decir, empieza a haber grandes recursos y gran demanda de necesidades de capital. La integración en el medio es la agricultura tradicional estaba perfectamente integrada en el entorno, solo se implantaba donde el cultivo era viable fisiológicamente, no se buscaban nuevas zonas. De hecho, podemos comprobar cómo hay en la zona de olivicultura tradicional, zonas bajas, por ejemplo, no se plantaban porque se huía de las heladas, concretamente haciendo referencia a la ponencia anterior, ¿no? O en las zonas encharcadizas, o en las zonas expuestas de suelos de mala calidad. En la agricultura actual, el olivar está integrado, pero ya con cierta tendencia a nuevas situaciones o en zonas menos propensas, pero donde artificialmente las hemos favorecido esa implantación, por ejemplo, con el tema de los drenajes, el tema de las enmiendas del suelo, el tema del aporte de materia orgánica, el riego per se. Pues todas esas cosas son las que hacen que la olivicultura actual tienda a ocupar sitios que habitualmente no es así. También un tema de las variedades. La olivicultura tradicional, las variedades eran locales y perfectamente adaptadas al entorno. Cada pueblo o cada comarca tenía su variedad. La picuale de Jaén, la hojiblanca de la zona de Córdoba, la picuda de la sierra de la subbética.
típica de La Mancha, cada país, cada zona tenía sus variedades que eran las que estaban perfectamente adaptadas a la climatología y al ecosistema de ese entorno. Eran resistentes a las enfermedades típicas. Y luego, hoy día, ¿qué sucede en la olivicultura actual? Pues que realmente tenemos muy pocas variedades que se han cogido de esas variedades que se han adaptado locales y que se cogen y se han esparcido por el mundo. Entre ellas tenemos la picual, en olivar intensivo, la arbequina, la arbosana, coronequi y 4 o 5 más, que son las que realmente se han implantado a nivel mundial. Las labores culturales, antiguamente el olivar tradicional había diferenciación local, es decir, en cada zona había unos usos y costumbres a la hora de trabajar. Hoy día estamos atendiendo a la estandarización casi a nivel mundial. Sin la gestión de un olivar superintensivo o de un olivar intensivo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en Italia, en España, en Portugal, es casi lo mismo. Tenemos los mismos parámetros de funcionamiento. La optimización a nivel global nos lleva a esa estandarización. Una labor crítica, pues realmente en la olivicultura tradicional, y es por lo que realmente estamos huyendo de la olivicultura tradicional, porque también es cierto que hay cada vez menos disponible de ella, es la recolección y, en segundo lugar, la poda. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra. No hay mano de obra disponible a trabajar. En el caso de la olivicultura actual, pues realmente la poda es una labor crítica porque realmente la recolección la hemos suplido con las máquinas, fundamentalmente con las máquinas cabalgantes en el superintensivo. Y otra labor crítica es el riego, ¿vale? La eficiencia del riego depende mucho de cómo se aplique y en qué momento, con qué dotaciones. Y luego una cosa también muy importante. El olivicultor tradicional, la unidad de manejo es el olivo. El agricultor conocía sus olivos. Era capaz de discriminar qué le tenía que hacer a unas plantas u otras porque tenía un conocimiento. Hoy día, en las explotaciones actuales, difícilmente se discrimina por olivo. Se discrimina por parcela. Hacemos tratamientos homogéneos a cada una parcela, ¿vale? Y por último, el centro de decisión. Eso es algo importante y yo creo que, y luego ahora cuando veamos la olivicultura moderna, veremos que es que esto se está deslocalizando. Antiguamente la olivicultura tradicional, la decisión era en la comarca, el agricultor vivía pegado al terreno. Hoy día la olivicultura, por ejemplo la que me toca a mí, o ya una agricultura un poco más tecnificada, más moderna, la decisión suele estar a como mucho 500 kilómetros, es decir, a lo mejor en la comarca o en la comunidad autónoma. No se expande mucho más de eso, ¿no? ¿Vale? Luego, realmente, si a estos dos tipos de agricultura, de olivicultura, que son los que nos han acompañado hasta ahora, aparece una nueva olivicultura, que es la olivicultura del futuro, digamos, por decirlo de alguna forma, donde los ítems que pongo a la izquierda, pues realmente tenemos mano de obra, es muy poca y además, pero con una gran especialización. Es decir, cada vez necesitamos personas que trabajen en el campo con un mayor conocimiento. Conocimientos mecánicos, conocimientos hidráulicos, conocimientos de manejo de aplicaciones informáticas. Los inputs, pues son muchos inputs, pero vamos a exigir, o la sociedad nos va a exigir que sean muy respetuosos con el medio ambiente. Es decir, hay un tema que tendemos hacia la agricultura biológica o hacia la agricultura con residuos cero, y eso es algo que realmente es una espada de Damocles que nos está continuamente presionando a la hora de la gestión, ¿vale? El capital circulante, pues si en la opción anterior era poco, medio, pues ahora es muy elevado, porque los inputs tienen un coste elevado y como cada vez dependemos más de inputs externos, el capital circulante es mayor. Eso tiene un riesgo, es decir, que si la explotación no es rentable, antes entra en pérdidas, ¿no? La integración con el medio, pues como he dicho antes, nos va a exigir la propia sociedad, la propia Unión Europea, todos, que debe estar integrada y con muy pocas afecciones. Tendemos hacia una agricultura con la menor huella posible. Pues nos van a exigir pronto la huella hídrica, la huella de carbono, son temas. Un tema muy importante que yo creo que debe y que está apareciendo, pero que va a aparecer mucho más, es la aparición de nuevas variedades y sistemas de cultivo con las calidades que nos exija la sociedad o los consumidores, ¿no? Estas nuevas variedades deben ser variedades que se adapten a los sistemas culturales que vayamos implantando y que a la vez sean resistentes a las principales plagas y enfermedades, ¿vale? Las labores culturales de esta nueva agricultura estarán estandarizadas
a nivel mundial, pero muy aquilatadas. ¿Por qué digo a lo de aquilatadas? Porque se ajustarán y se calcularán en cada momento. En cada momento calcularemos y haremos el momento, si es óptimo aplicarlo o no aplicarlo. El umbral de coste tendremos que analizarlo continuamente. Una labor crítica que vamos a tener sin lugar a duda en esta nueva olivicultura es el análisis y la interpretación de la información. Vamos a tener tanta fuente de información que vamos a tener que contar con unos equipos que nos ayuden a analizar esa información, porque si no vamos a ser incapaces. Entramos en la época de los sensores en campo y lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? La unidad de manejo, esta gran cantidad de información vuelve a ser otra vez el olivo. Es decir, antiguamente el agricultor conocía las plantas, digamos, porque eran familiares. Actualmente hemos dejado de conocer al olivo per se, pero las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos van a permitir conocer el olivo. Prueba de ello, por ejemplo, son las imágenes de satélite donde se analiza con la fotointerpretación lo que es la situación fitosanitaria de cada árbol. Eso ahora mismo, que nos parece un poco lejano, es una realidad, pero todavía de poco uso, pues vamos a tener cada vez una mayor implementación y una mayor toma de decisión en base a esa información que, bueno, pues que serán los satélites, que serán los drones o que serán incluso las cámaras de fotointerpretación puestas en nuestros equipos de tratamiento. Yo estoy convencido de que en un futuro, no muy lejano, los propios atomizadores llevarán una cámara de fotointerpretación y será esa cámara la que determinará qué producto vamos a aplicar a cada árbol en cada momento, ¿vale? Este sistema o este flujo de información que ya se puede mover por la red perfectamente es lo que va a permitir que la decisión de un centro de producción o de una explotación esté en el mundo, en cualquier parte del mundo. Ya no tiene por qué ser local, ya no tiene por qué ser en la comarca, puede ser una persona de Estados Unidos, está tomando una decisión en base a unos parámetros que recoge una serie de sensores que tenemos en nuestro campo, es el que va a decidir y nos va a poner en marcha hacer un tratamiento o no hacer cuando realmente no está aquí. Bueno, pues eso es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Todo esto, ¿qué sucede? El gran problema de todo esto es el coste. El coste que tiene para una agricultura que tenemos que tener en cuenta que, bueno, que no sabemos si realmente lo va a soportar y que tenemos que intentar hacerlo viable. Pero ¿y cuánto tiempo vamos a tardar? Y es ahí donde está nuestro hándicap ahora mismo a la hora de poner. Vamos a llegar a una época de donde vamos a tener sensores en multitud de sensores. Antes no había prácticamente sensores, ya empezamos a tener las ondas, vamos a tener los vendómetros, vamos a tener la fotosatélite para apoyarnos, modelos climatológicos que nos permitan adaptarnos. Otra cosa importante de la agricultura futura es la automatización en el guiado de las maquinarias. Yo estoy convencido que en poco tiempo va a haber máquinas que no van a necesitar del operario. ¿Eso qué va a permitir? Pues va a permitir hacer los tratamientos o el seguimiento de las labores necesarias en los momentos oportunos. Porque ahora mismo dependemos de un operario que, oye, tenemos una plaga, tienes que pagar horas extras si es fin de semana. Cuando el operario lleva 2 fines de semana ya no quiere trabajar el tercero. Ahora resulta que cuando hace cuando el buen momento de aplicación o de hacer la labor es un festivo. Y eso es lo que va a suceder con las nuevas técnicas, donde se van a intentar automatizar y automatizar todos los procesos, ¿vale? Ante esto, ¿qué alternativas nos quedan o hacia dónde vamos? Creo que realmente vamos a una agricultura mucho más cualificada, a la vez cualificada, pero donde realmente la decisión posiblemente no la tomemos ya a pie de campo los técnicos, sino que la tome ese servidor central o ese ordenador central a base de multitud de información, y es el que nos va a ayudar a tomar la decisión, ¿vale? Y es ahí un poco donde realmente creo que radica la tendencia. La aparición de nuevas variedades, como ya he dicho antes, va a ser también un hándicap. Es un hándicap que a mí personalmente es una cosa que también me preocupa. Es decir, porque las variedades se prueban o se testan en unas condiciones muy concretas, ¿no? Cuando lo sacas de esa condición concreta y te lo llevas a otra explotación, aunque diga, bueno, pues esta variedad funciona,
Pero claro, las variedades que hemos tenido tradicionalmente, por ejemplo, la arbequina, la rosana, por ejemplo, o la picual, son variedades que llevan testándose, donde se han ido seleccionando dentro de la variedad, se le ha seleccionado el individuo que mejor se adapta continuamente. Eso no sucede cuando una plantación nueva, una selección nueva, que cuesta trabajo realmente encontrar el individuo, tienes una población, pero que realmente tienes varios ecotipos y al que ahora tienes que saber cuál es el que sabes. Cuando igual te lo llevas a otra estación que es distinta de donde se ha desarrollado, pues cuesta trabajo encontrar y puede llevarnos sorpresas, y técnicamente es lo que nos va a costar mucho a los que tenemos la obligación de dirigir y gestionar explotaciones agrícolas. A mí es una cosa que personalmente me da bastante miedo, ¿no? Bueno, otras cosas, las labores culturales, pues como he comentado, yo creo que van a estar estandarizadas, y va a ser en función del momento en el que nos encontremos, pues va a ser una u otra, y lo que vamos a tener es una especie de casillero donde vamos a coger qué labor tenemos que hacer, pero ya digo, posiblemente la decisión vuelva a salir del campo, no es como está ahora, y nos lo dirijan a nivel internacional o desde nuestro centro de logística, ¿no? Bueno, y ante esto realmente, la verdad que poco más que añadir, porque cuando me dijeron que hablase de optimización, perdona un poco, pero me he puesto un poco nervioso, porque lo mío no es la ponencia ni la docencia, lo mío es trabajar en el campo y gestionar la agricultura, y me hablan de optimización. Podría decir, oye, ¿cuál es la optimización? Ojalá tuviese yo la regla para decir cuál es la optimización o el momento para hacer lo más viable posible. Hay tantas interacciones con el entorno que encontrar el momento, la condición óptima del cultivo va cambiando. Es tan variable que cambia de una explotación a otra. Es decir, no, el óptimo de una parcela no tiene por qué ser el de la parcela que está contigua o a 500 metros, porque depende de la estructura de la propiedad, de la dotación de maquinaria, de los conocimientos del propio agricultor, de cómo vende el producto. Es decir, hay gente, por ejemplo, que en esa optimización ha encontrado una vía de salida, vender aceite ecológico, por ejemplo. Otra gente no encuentra el aceite ecológico. Todos decimos, por ejemplo, oye, el aceite del suelo tiene mala calidad y no se debe coger el aceite del suelo, pero bueno, el agricultor que lo hace es porque ha encontrado ahí su punto óptimo de hacer la explotación, porque digamos que el punto óptimo siempre es maximizar los ingresos, minimizando los costes sin agredir al medio, ¿vale? Y eso es un tema que tenemos que tener también muy en cuenta, que todos los agricultores hacen todas las decisiones las toman en base a lo que es un tema de la optimización. Con esto, pues bueno, ¿qué es lo que nos garantiza la optimización? La optimización continua garantiza la supervivencia de la explotación, la rentabilidad para quien la gestiona y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Eso es, deberíamos tener una máxima que es esa, que tenemos que ser conscientes de que si no optimizamos nuestro cultivo, no lo haremos rentable y, por tanto, no será sostenible en el tiempo y no satisfaremos las necesidades de la sociedad, que en el fondo es quien nos paga. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que la optimización es algo totalmente dinámico. Lo que hoy hacemos que sirve, mañana ya no sirve, ¿vale? Y entonces tendremos que ver cómo nos vamos adaptando a esas nuevas exigencias de la agricultura, ¿vale? Bueno, con esto, ya como he dicho antes, gracias por invitarme y perdona un poco que me ponga un poco me haya puesto nervioso, porque realmente no es mi plato fuerte la ponencia. Esperemos ir aprendiendo poco a poco. Gracias, Vicente. Desde luego, la práctica y el pragmatismo y el trabajo en campo a pie de tierra, como me gusta decir a mí, es lo que más merece y lo que más vale la pena conocer y escuchar. Gracias. Por cierto, muchos de vosotros nos estáis preguntando, lógicamente, si se podrán poner disponibles o estarán disponibles estas presentaciones. Sí, lo estarán en la web de Vida Rural y también podréis ver o volver a ver todo el webinar completo en el canal YouTube de Agronegocios, porque veo que más de una persona de las que no dejan de sumarse a esta presentación, a este seminario, lo están preguntando. Bueno, y seguimos ya, vamos cerrando el círculo y vamos poco a poco a la concreción.
directos a conocer los nuevos avances tecnológicos en la nutrición del olivo. Teniendo como tenemos en el patrocinio, en el apoyo, en el empuje a los mejores, era momento de conocer al director de Desarrollo de Especialidades Nutricionales de Brand Europe. Más de 25 años, aquí lo tienen, de plena dedicación. Él es ingeniero técnico agrícola, experto en fertilización y nutrición de plantas. Y bueno, su trayectoria avala una experiencia muy diversa porque ha pasado por distintos ámbitos y empresas. Siempre es un placer aprender de ellos, de vosotros, de vuestro conocimiento real y palpable. Y vamos, insisto, al detalle y a dar respuesta a lo que más preocupa al colectivo y sobre todo a la gente que en estos momentos está participando. Con todos vosotros es un auténtico honor, don José Yáñez. Muchísimas gracias, Silvia. Agradecer a todas las personas que están presentes en esta webinar y fundamentalmente a mis dos predecesores en sus charlas, a Vicente Osuna y a Manuel Ruiz. Voy a compartir una presentación con vosotros. Un segundito. Yo creo que está ahí ya, ¿no? Bueno, lo primero que debemos de conocer quién es Brand. Hay muchísima gente que la conoce, habrá también alguna que todavía no conozca la empresa. Somos una empresa norteamericana que estamos situada, su oficina central está situada en Springfield, que es la capital de Illinois, en Estados Unidos. Es una compañía que empezó como un negocio familiar 1953, inyectando soluciones nitrogenadas a los vecinos. Empezaron así de esa manera, empezó otra compañía de esa manera y a partir de ahí se fue desarrollando y a día de hoy es una compañía que es definida como multinacional con una presencia global. Tenemos un centro de operaciones en Carmona, en la provincia de Sevilla, desde la cual estamos sirviendo a diferentes países. Concretamente desde Estados Unidos, donde tenemos algunas fábricas, Brasil y España, también pendientes de abrir también alguna fábrica en Asia, y concretamente de España, iba a decir, estamos sirviendo productos tanto a Europa, África, como Oriente Próximo, y también desde hace aproximadamente un año al mercado chino y a Australia. La compañía Brand es una compañía reconocida mundialmente como expertos en fertilización, sobre todo en fertilización y nutrición foliar. Y por ahí me gustaría tratar hoy la ponencia que vamos a realizar en este momento, ¿no? Un poco de la fertilización foliar. Y antes de hablar de la fertilización foliar, recalcar que esta compañía es líder mundial en fertilizantes nutricionales a nivel foliar y además está presente también en otro tipo de productos como pueden ser surfactantes, ayudantes, también muy presente en todo el marco de áreas verdes, incluyendo campos deportivos, campos de golf, etc. En relación a la fertilización foliar, tenemos algunas etapas de fertilización que son dos fundamentalmente. Una de ellas es la penetración, absorción foliar y la otra es la translocación de los nutrientes a los sitios de metabolización. Recalcamos, ¿hay algún...? Se ve doble, se ve más. Tienes que quitar esa pantalla. Un segundito que parece ser que se ve doble la pantalla. Ahora. Me comentaba una compañera que se veía doble la pantalla y ya la hemos puesto de manera correcta. A nivel de las etapas de fertilización foliar, como comentaba, hay dos fases muy importantes y esas fases, para que sea una fase correcta a nivel de penetración, absorción foliar y luego de movimiento de los nutrientes a los sitios de metabolización, debemos de contar con una tecnología que nos permita que así sea. Las dos vías que se utilizan los fertilizantes, o que utilizan los diferentes nutrientes para penetrar en la hoja, una de ellas es la vía hidrofílica. En el caso de la vía lipofílica es usada por los fitosanitarios y también en algún caso, como puede ser el de glifosato, vienen usando la vía hidrofílica y la vía hidrofílica está compuesta por lo que son estomas, grietas, como consecuencia de cambios de temperatura y de humedad y los poros hidrofílicos.
Aquí nos vamos a detener un poquito en los poros hidrofílicos o transcuticulares, porque son realmente importantes, ya que cubren una gran parte de la superficie de la hoja. Tienen el hándicap que tienen de un tamaño muy pequeño, entre 0,2 y 0,7 nanómetros, pero es verdad que ocupan o hay billones de poros hidrofílicos por centímetro cuadrado. Por poner una comparativa, puede haber entre 3 y 4 billones de poros hidrofílicos, dependiendo de la especie vegetal, en comparación con los estomas que nos podemos encontrar entre 25 y 100 estomas por milímetro cuadrado. Por lo tanto, la tecnología que usemos, el complejo que usemos con los diferentes nutrientes o los micronutrientes, debe ser un complejo que tenga un peso molecular muy pequeño para que tenga la capacidad de penetrar por esos poros hidrofílicos. Aquí podemos observar cómo tenemos unos ejemplos de poro hidrofílico en el que usamos azúcares alcoholes, que ya adelanto que es parte de la tecnología. ¿Ven dos todavía? No sé cómo... Vamos a ver, perdonadme. Sí, ¿no? Un segundito. Un segundito, vamos a volver otra vez a... Perfecto. Bueno, como comentaba, en relación al tamaño y forma de la molécula, podéis observar, por ejemplo, en la imagen de la derecha, los azúcares alcoholes que lo usamos en nuestra tecnología de Brand Maniplex, y podemos observar que tiene un tamaño muy pequeño y una forma lineal o alifática, que es lo que permite que penetre perfectamente por estos poros hidrofílicos. A nivel de otro tipo de tecnologías o de quelatos, como puede ser el ETA o el citrato, son de tamaño mayor y tienen una mayor dificultad para penetrar por esos poros transcuticulares, además del gasto energético que le supone a la planta pues romper esa serie de enlaces. Cuanto más pequeño mejor. La tecnología Brand a día de hoy es la tecnología que cuenta con un menor tamaño, con un menor peso molecular, pues bueno, que es un beneficio, como os he comentado hasta ahora, para su absorción. Hace unos años, como 25 o 30 años, el doctor Patrick Brown, de la catedrático de la Universidad de Davis en California, estudió cómo se traslocan los elementos cómo se desplazan dentro de la planta. Estudió concretamente el boro, que mediante una cromatografía de gases, una prueba en diferentes cultivos, y vio que ese boro viajaba asociado a los azúcares alcoholes, sorbitol, etcétera, ¿no? Entonces, viendo este estudio, que luego está publicado, además lo podéis ver perfectamente en internet, buscando por la palabra movilidad, floema, sorbitol, Patrick Brown, veréis que está publicado. Después, además, hay muchos artículos relacionados con este estudio. Y lo que podéis ver un poco es eso que comentaba el doctor Patrick Brown, de la movilidad dentro de la planta del boro, en este caso el boro asociado a diferentes azúcares alcoholes. ¿Qué es Maniplex? Pues Maniplex es una tecnología que incluye estos azúcares alcoholes, que tiene un tamaño de molecular muy pequeño, que, como hemos comentado, permite que penetre por los poros transcuticulares con mucha facilidad. Además, le da mucha disponibilidad y le da mucha rapidez. La planta va a considerar esa química única de azúcares alcoholes como algo que ella misma ha generado, y al ver que ha generado una especie de engaño químico en la planta, pues se va a mover hacia los puntos de crecimiento vegetativo o puntos de crecimiento reproductivo con una gran facilidad. No va a haber bloqueo, no va a haber antagonismo y, por lo tanto, va a llegar muy bien allí donde la planta lo necesita. Respecto al cultivo del olivo, los objetivos que nos marcamos, tanto los técnicos como los agricultores, evidentemente son el obtener una gran producción y obtener un óptimo rendimiento graso. Para alcanzar esos objetivos debemos, evidentemente, tratar de mejorar al máximo la fecundación y el cuajado. Debemos de favorecer el crecimiento del fruto, así como fortalecer el peciolo del fruto contra la senescencia y la caída del mismo. Disminuir la alternancia o alcería también serían dos factores importantes. En relación a la fecundación y cuajado, nosotros tenemos un producto que es Bemoli,
que haciendo aplicaciones al botón verde vamos a favorecer esa viabilidad del polen del ovario, porque además es lo que pretendemos, que se mejore esa viabilidad del polen, la compatibilidad, así como el crecimiento del tubo polínico. En el caso de los procesos que favorecen el cuajado, nuestras recomendaciones están basadas en 2 productos, que son Maniplex B-Moly más Maniplex Calcio, aplicándolos al cuajado para favorecer la división celular y el crecimiento y así reducir la caída de frutos en junio. En cuanto a las deficiencias de boro, las deficiencias de boro ocurren con mayor frecuencia en suelos alcalinos, en suelos arenosos, en condiciones de frío y humedad, terrenos secos y suelos con bajos contenidos en materia orgánica. Pero ¿por qué esperar a tener una carencia de boro para hacer aplicaciones? Existe lo que se llaman deficiencias transitorias. Son deficiencias que ocurren cuando en momentos críticos, en un estado fenológico en el que hay momentos críticos de gran necesidad de un nutriente, como puede ser el boro, la planta tiene una gran demanda pero tiene una poca oferta. En esos momentos, que son momentos clave, debemos de adelantarnos y hacer aplicaciones de boro. Luego lo veremos en algunas pruebas, ensayos que hemos hecho y en un calendario que os mostraré. Concretamente, en este ensayo realizado en Arbequino, en superintensivo, en la finca El Patronato, en La Carlota, en Córdoba, lo que hicimos es aplicar Brand Maniplex boromolibdeno en comparativa con otros productos, uno concretamente también de nuestro portfolio, que es un Smart boromolibdeno, y con un producto muy común en el mercado, que es el boroetanolamina, en este caso un boroetanolamina al 15%. Aplicamos 10 días antes del cuajado y lo que vamos a medir es la producción y el rendimiento graso. El resto de productos que se utilizaron, ya sean aminoácidos, NPK, tratamiento fitosanitario, fue exactamente igual en las 3 parcelas. El hecho diferenciador solamente fue la fuente que utilizamos de boro. Como podéis observar, el Maniplex boromolibdeno es significativamente superior en producción en kilos por hectárea, tanto al boroetanolamina como a otros productos también de nuestro portfolio. El problema, entre comillas, que tiene el boroetanolamina es que es poco soluble en agua y además se absorbe regular a nivel de foliar y además la planta requiere mucha energía para degradar y metabolizar este boro. A nivel de rendimiento graso, también hubo diferencias muy grandes o llamativas en relación a los productos Brand con respecto al boroetanolamina y aún así el Maniplex B-Moly consiguió el rendimiento graso superior con respecto a los otros productos. Otra prueba que realizamos fue en olivar, en la variedad picual, en secano. También, bueno, con un marco tradicional, quisimos también evaluar el rendimiento graso y la producción. Y aquí lo que le dimos un poco una vuelta de tuerca y lo que hicimos fue aplicar Brand Maniplex Calcio más el Maniplex B-Moly al botón verde, luego una segunda aplicación al cuajado también de Maniplex Calcio y Maniplex B-Moly, y luego al final del endurecimiento hicimos una aplicación de Maniplex Potasio. En el caso de los tratamientos testigos, volvimos a utilizar unos boroetanolamina, teniendo en cuenta que son muy usados en el mercado del olivar, al 15%, y el endurecimiento del hueso, una potasa líquida quelatada, de las que hay muchísimas en el mercado, al 50%. ¿Por qué utilizamos también Maniplex Calcio? Utilizamos Maniplex Calcio porque va a mejorar el rendimiento del Maniplex Calcio. El Maniplex Calcio también va a hacer que la planta madure antes y además también a nivel de cosecha va a ser una cosecha mucho más homogénea. Los resultados que tuvimos fueron unos resultados también llamativos en cuanto a producción kilos por hectárea, aproximadamente un 10 o un 11% más de kilos con el tratamiento de Brand con respecto al testigo, y en el caso del rendimiento graso, pues casi 2 puntos de rendimiento graso comparando la tecnología Brand con el testigo. Os muestro para terminar un calendario en el que incluimos otros productos que pertenecen a nuestro portfolio. Pues Maniplex tiene una gama muy amplia, que no solamente es una gama, como hemos visto hasta ahora, que se componga de 2 productos, como son el boromolibdeno y el calcio, sino tenemos Maniplex Zinc,
zinc manganeso, manganeso, paquete de microelementos, maniplex potasio, maniplex magnesio, maniplex hierro. Y además dentro de la tecnología Smart tenemos un producto que es el Smart Core, un producto que realmente está llamando mucho la atención porque tiene es sistemática, bueno, es sistémico, perdón, no sistemático, sistémico, y bueno, pues está dando también resultados muy buenos. Y tenemos también dentro del portfolio un producto que son aminoácidos al que le añadimos también la tecnología Maniplex que os he comentado con anterioridad, pues añadiéndole una serie de microelementos complejados con azúcares alcoholes como son el boro, el zinc y el manganeso. Esta sería un poco la fotografía de una de las fichas técnicas de los productos, en este caso del Bemoli. Y pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora en el ruego de preguntas o en la mesa de dudas, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues estoy abierto a responderla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy interesante. Os agradecemos a todos la brevedad y la concesión porque la verdad es que el tiempo se nos echa encima, pero es que son apasionantes todas las ponencias. Por eso ahora aparecen todos en pantalla en cuanto el técnico nos dé paso, porque vamos a dar inicio a la mesa redonda. Tendremos a don Manuel Ruiz, a don Vicente Osuna y a don José Yánez, y daremos entrada también enseguida a las dos personas que van a completar esta mesa. Así es que en cuanto sea posible, se os dará tanto a todos, a Vicente, a Manuel y también, como no, a Blanca y Francisco José, se os pedirá desde la organización que deis vosotros mismos la gestión de audio y de vídeo para poder acceder ya a la mesa redonda. Van a completar la mesa redonda Blanca Corroto. Ella es una mujer impresionante, nos va a dar una visión muy completa porque es licenciada en Derecho, pero atención a su currículum. Es presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Toledo, y no de ahora, de abril del 2011, cargo al que accede tras haber ejercido, imaginar si conoce la entidad, como secretaria general de la propia organización. También es, atención, vicepresidenta de Asaja de Castilla-La Mancha, miembro de la Junta Directiva de Asaja Nacional, presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural de la provincia de Toledo, y en este caso además desde su fundación. También secretaria de la cooperativa San Miguel de Navahermosa y, como no, es agricultora, tiene su propia explotación, es cerealista y olivarera en su pueblo natal, que es Navahermosa. Así es que vamos a dar entrada, no sé si ya podemos verla en cámara para poder tener una visión de todos. No la veo en este momento, sí, ahí la tenemos. Bienvenida, Blanca, como no. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña, como veis en la mesa, Francisco José García de Zúñiga. Es el representante de Jaencop. Bueno, Francisco José es diplomado en Ingeniería Agraria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabajó ya en la desaparecida Sistemas Rurales S.A., montando riegos en Extremadura y Andalucía. Así es que imaginar si también conoce a fondo el sector. Posteriormente ejerció como delegado territorial para Jaén y Granada en Monsanto. Y bueno, la verdad es que su trayectoria también es muy vital y muy vinculada a la tierra porque, como no, es del sector chafa-campo, que decimos aquí en la Comunidad Valenciana, y es olivicultor y olivarero en Villa Carrillo, que es su pueblo natal. Así es que damos también la bienvenida a Francisco José. Un placer teneros aquí igualmente con nosotros. Bueno, posibles preguntas de la mesa redonda, porque como queremos acelerar para que todos tengáis la oportunidad de participar, empezaría por Blanca y por Francisco Javier, ya que no han podido intervenir todavía. Blanca, tras tantear un poco a la gente que participa, hemos visto que hay intereses en que nos comentes qué consecuencias ha tenido Filomena en los olivares de la provincia de Toledo, qué acciones se están llevando a cabo desde Asaja Toledo para proteger a sus asociados después de esa durísima borrasca. ¿Cómo lo habéis vivido y qué consecuencias ha tenido? Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues la verdad es que el paso de Filomena aquí en Castilla-La Mancha pues se ha hecho notar, y sobre todo en la provincia de Toledo, como bien apuntabas. Ha sido una gran nevada, una nevada histórica por su intensidad y por su cantidad de nieve,
Empezó a nevar la madrugada del 7 de enero y no paró hasta pasar 48 horas después, o sea, hasta el 9 de enero. Por lo tanto, en algunos puntos de la región, pues estamos hablando que había como más de 60 centímetros de nieve, ¿no? de altura. Pero aparte de esto, bueno, la nieve pues puede ser buena si enseguida se derrite y se va, pero el problema que hemos ¿Tenemos alguna tenido dificultad? aquí pues es una caída impresionante. ¿Oís? ¿Hola? Sí, ahora hemos recuperado, teníamos un problema, sí. Gracias. Que bueno, comentaba que no solamente que la nieve, pues la nieve siempre viene bien, quiero decir que filtra, filtra bien, sobre todo para que se recupere y se empape bien la tierra de agua, pero el problema que hemos tenido aquí ha sido pues las bajas temperaturas que nos hemos tirado pues en torno a una semana con temperaturas hasta menos 15 grados. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues que el árbol pues haya sufrido grandes consecuencias. La nieve, al helarse en el olivo, pues ha creado un bloque de hielo y el olivo pues ha tenido que soportar, los árboles han tenido que soportar pues un peso entre 70 o 80 kilos. Entonces, yo cuando veía las diapositivas que ponía Manuel, que se veían las hojas que estaban como un verde pajizo. Aquí las hojas no están verde pajizo, aquí las hojas directamente están marrón tabaco. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora o lo que estamos pensando que va a suceder? Pues que muchos olivos están helados, no se van a poder recuperar, va a haber que cortarlos en el mejor de los casos por las cruces, incluso otros pues va a haber que cortarlos pues más abajo. Los plantones nuevos que estaban plantados, los plantones nuevos que estaban pues recién plantados, pues eso está concretamente, pues están destrozados. Entonces, sinceramente, pues aquí el paso de Filomena en esta provincia, pues nos ha dejado pues grandes, graves consecuencias, muchísimos daños, no solamente la pérdida de producción de esta campaña, sino pues aparte pues los tratamientos fitosanitarios que también han comentado, que eso también pues es un dinero añadido que tenemos que hacer ahora, el sobrecoste de mano de obra por la poda y bueno pues nosotros valoramos, o sea la producción perdida esta campaña pues lo estamos valorando en unos 57 millones de euros, los tratamientos fitosanitarios 8 millones de euros, sobrecoste de mano de obra por podas 7 millones de euros, bueno, una pérdida total por Filomena, teniendo en cuenta la pérdida de cosecha en los próximos años, pues lo estamos valorando en unos 172 millones de euros aproximadamente lo que ha sucedido aquí en la provincia de Toledo. Hablo de un olivar tradicional, como bien comentabais antes, hablo de un olivar en secano, por lo tanto, pues imaginaros, por lo menos lo que he dicho, de 4 a 5 años, pues no vamos a tener cosecha en los próximos 4 o 5 años. Luego también me comentabas, es que no sé cómo vamos de tiempo, Silvia, igual voy muy rápido. Sí, no, pero es muy concreto, lo has dejado clarísimo. Brevemente, ¿qué acciones estáis llevando para proteger justamente a los asociados ante la realidad? Bueno, nosotros, pues cuando pasó esto, pues solicitamos a la delegación de gobierno lo que comúnmente se conoce como zona catastrófica, que es zona ZAE. Nos acogimos al decreto 17/2015, concretamente, o sea, artículo 24. Sabéis que Castilla-La Mancha pues es una de las comunidades autónomas que sí que el Consejo de Ministros ha declarado como zona catastrófica. Y bueno, este artículo... ¿Tenemos alguna dificultad, Blanca? Nos hemos acogido, pues esto habla de las... ¿Ahora qué tal? ¿Me oís? Tenemos dificultades para poder... Debe ser un problema de conexión, no te preocupes, pero bueno, ha quedado claro cuáles son las cifras, las consecuencias y como siempre, Asaja Toledo
pues buscando alternativas, ¿no?, para compensar a sus asociados. Por eso, mientras intentamos resolver esa conectividad, aprovechamos para preguntarle a Francisco Javier justamente cómo ve la evolución de precios del aceite en esta campaña. Porque como bien apunta Blanca y como bien hemos hablado de rentabilidad y como bien hemos hablado... un pelín, porque aquí no hay cobertura. Fundamental e importante, ¿no? ¿Cómo lo ve el tema de los precios? A ver, no lo sé. Vamos a ver, Silvia, antes de hablar del precio, porque como está relacionado, me gustaría terminar un poco lo que Blanca estaba comentando y que por la conexión se ha ido y no se oía bien. Nuestra visión de la primavera o del invierno de enero y febrero es muy distinta a la suya. Aquí ha hecho frío, es verdad, pero un frío vamos a llamar sano porque el árbol estaba parado y ha llovido muchísimo. Ha llovido casi 300 litros, con lo cual, digamos que el suelo está centrado, la primavera va a ser muy buena. Y claro, las perspectivas de cosecha en principio son buenas. Eso es antagónico con el precio, evidentemente, la ley de la oferta y la demanda, cuando mayor es la oferta, el precio tendrá a caer. Eso es a muy futuro, es decir, esto es hablando, no sabemos lo que va a pasar en mañana, mucho menos lo que va a pasar en 6 meses o un año, ¿no? Ahora mismo la situación a corto plazo allá es que se confirma que la cosecha es menor de lo que se había previsto, tanto a foros de la Junta como a foros del Ministerio de Agricultura. Esto el mercado ya lo sabe, ya no hay duda, porque prácticamente la recolección aquí en Jaén en febrero terminó, en marzo ha quedado nada y menos, y en el momento que, bueno, si esto sigue así, con un consumo en los hogares bueno, habiendo caído los aranceles como han caído en Estados Unidos, ya vamos a poder, parece ser, exportar con más libertad. Es de suponer y de esperar que haya una cierta mejoría, yo no espero milagros, pero sí salir un poquito de la ruina a corto plazo, es decir, los próximos 3-6 meses, pues de la tónica que hemos venido arrastrando los últimos 2-3 años, que realmente era muy triste, muy lamentable y muy preocupante. O sea, borrascas, precios, tendencias preocupantes y las plagas que parece ser, por lo que tengo aquí en el apartado de preguntas y respuestas, que son las que más preocupan. De hecho, Manuel, en la primera ponencia, nos han preguntado sobre el barrenillo. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece el tema del picado del resto de podas? Si podría favorecer la propagación de la plaga. Es una de las preguntas, Manuel, que nos hacen. Parece, insisto, que el barrenillo le está quitando el sueño a más de uno. Bueno, pues una de las soluciones para evitar que se reproduzca el barrenillo en la madera abandonada es precisamente picar la madera de la poda siempre y cuando sean de árboles que no hayan tenido verticilosis, porque si han tenido verticilosis se hace que está propagando una enfermedad mucho peor que el daño del barrenillo. Entonces es una buena alternativa, picar árboles sanos cuando se ha podado cuando se ha podado y se coge la madera de esa poda de árboles sanos, es una buena medida que además protege el suelo. También hay preguntas sobre las pseudomonas. Dice poco sensibles al cobre. Preguntan si es así, ¿qué tratamientos fitosanitarios nos recomienda? Veo aquí que es que hay muchas preguntas. Están preguntando en concreto para ti. En relación a los tratamientos para la tuberculosis, que he comentado que son todos fungicidas en base con distinta composición cúprica, porque no son auténticos antibióticos, no hay antibióticos registrados para el olivar, pues es la única opción que hay. Lo que se puede jugar es con distintos formulados de cobre. Por ejemplo, un formulado de cobre que suele ir muy bien son los óxidos cuprosos de una concentración alta, suelen ir bastante bien. Si se detecta que eso no es efectivo, pues habría que ir combinando distintas formulaciones de cobre con sales, con distintos cicloruros, sales de distinto tipo y demás. Pero no hay otra alternativa, pues no tenemos antibióticos registrados en el olivar ni se lo espera. Perfecto. Insisto, espero no saltarme ninguna. También le pregunta a Vicente, sensores en el campo, hay varias preguntas, Vicente. ¿Cómo evitas el robo? ¿Cómo optimizar plantaciones que ya tienen 50 años, marco de plantación 10×10 en Jaén? También matiza cuánto dura una plantación de olivar intensivo. Son las preguntas que te lanza esta compañera, Vicente. Vale, pues en relación al tema del robo de los sensores en campo, bueno, un ejemplo claro, por ejemplo, es las placas solares. Antiguamente, hace 10 años las robaban. Hoy día
no las roban. Luego, realmente es un tema que, bueno, cuando no tenga un mercado secundario nunca lo van a robar tampoco. El que se las quiera comprar para coleccionar, pues se llevará 5 o 6, pero no quiere 50. También hay otra cosa a tener en cuenta, es que los sensores deben bajar de precio. En la medida, las nuevas tecnologías van a hacer que los sensores sean muy asequibles en precio, nos van a permitir poner muchos sensores en campo, de ahí lo que comentaba también el tema de la inteligencia artificial para el procesado, ¿no? En cuanto al tema de la viabilidad de un olivar tipo 10x10 en Jaén, yo, aunque gestiono explotaciones modernas, soy hijo de agricultor y tenemos explotación tradicional. A mí eso, además de que me gusta, me duele también y tengo también esa sensibilidad. A corto plazo hay un problema, que yo digo que es una decisión un poco político-social, ¿no? Es decir, tenemos un grave problema en España y es que estamos pagando a gente que está parada por no trabajar. Y resulta que los agricultores necesitan mano de obra que no disponen de ella. Entonces, ese es un gran problema. Si eso se soluciona a corto plazo, se solucionaría. Pero a medio y largo plazo, sin lugar a dudas, no. También, pues posiblemente lo que pasa, por ejemplo, a gente que son olivareros tradicionales que están acostumbrados a hacer las labores como lo han venido haciendo toda la vida. Igual tendríamos que cambiar. Igual hay que hacer, no hacer esa recolección minuciosa, esa recolección, digamos, igual hay que ir a coger, a coger el 80% y el 20% hay que dejarlo en el campo. Pues bueno, es un tema que también habrá que valorar y habrá que ser capaces de hacerlo. Y en cuanto al tema de la... ¿Cuánto dura la explotación? ¿Era? ¿Cuánto dura una plantación de olivar intensivo? Pues, la pregunta. Sí, igual intensivo, supongo que intensivo entenderá lo superintensivo, la que se coge con cabalgante. Bueno, pues yo puedo decir que las plantaciones que yo ahora mismo, pues puedo durar 20, 25, 30 años perfectamente, sin ningún tipo de problema. Hay un problema que yo también, si me escucha con gente que alguna vez he hablado recientemente, le digo que, bueno, en el tema de los superintensivos, ahí la mecanización de la recolección está prácticamente resuelta, pero claro, está resuelta, pero el 80 al 90% de las máquinas que recolectan esas explotaciones son solamente de un fabricante. ¿Qué pasaría si ese fabricante, que es una multinacional muy potente, algún día opta por decir que esa ya no le interesa fabricar la máquina, por cualquier circunstancia, ¿no? En los foros donde lo he dicho, se me dice, eso no va a pasar. Pues posiblemente no pase, casi lo más seguro. Pero ¿y si pasa? Es que hay muy pocas alternativas. Hay 2 o 3, algunas que se fabrican aquí en España, pero realmente, no, igual que en marca de tractores hay 50, en máquinas para esa labor concreta no hay tantas. Y eso es una labor que preocupa. Hay cosas que condicionan y cambian las reglas del juego radicalmente en cuanto a la optimización. Por ejemplo, recientemente se ha publicado que estas máquinas cabalgantes no pueden recolectar de noche. Eso cambia radicalmente. Automáticamente nos mete otra variable, una máquina que amortizabas con una serie de horas al año, ahora tienes que amortizarlas con la mitad de las horas en el mejor de los casos. ¿Eso a qué se va a traducir? Un incremento en los costes de producción. Eso va a hacer posiblemente más competitivo a lo mejor el olivar tradicional. Hay una cantidad de casuísticas que son muy difíciles de analizar y tener, digamos, un análisis certero totalmente. Pero bueno, es así. Más claro agua. Pues seguimos porque me encantaría tener mucho más tiempo porque de verdad que es increíble la respuesta que estoy viendo en los participantes. Ahora para José. De hecho hay varios también. ¿Qué pros y contras tiene la fertilización al suelo y vía foliar? ¿Por cuál apostaría usted más? Y luego también han enviado por otra vía que se ha recomendado el cuajado, un suplemento foliar que conocerás mejor que yo, el Maniplex-K, que proporciona calcio altamente móvil. Pero ¿qué opina de la aplicación de calcio en suelos básicos o con agua con pH elevado? O sea que vamos allá a cosas muy, muy técnicas. Podemos empezar por donde quieras a contestar. Sí, no, a nivel de qué es mejor, si la fertilización al suelo o si la fertilización foliar, no se trata de elegir entre ninguna de las dos, son las dos perfectamente complementarias. Hay que abonar de fondo, hay que abonar en fertilización si se tiene la posibilidad de tener riego, pero sí es verdad que en momentos puntuales, lo que comentábamos de las deficiencias transitorias, y además me viene muy bien ahora la charla de Manuel Ruiz en referencia al tema de las heladas. Por ejemplo, si queremos aplicar un zinc que además tiene unos problemas de movilidad importantes a nivel foliar, pues si lo aplicamos con un Maniplex zinc, pues vamos a tener una mejor resistencia contra bajas temperaturas y heladas, independientemente de prevenir la caída de prematura de las hojas,
o mejorar el desarrollo de las yemas, de la floración y la formación de frutos, ¿no? Entonces, partidario de las dos formas de abonar, dependiendo de las circunstancias, ¿no? En relación al tema del calcio, el tema del calcio vamos a tener, pues, evidentemente, más problemas en suelos ácidos, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser en áreas como el sur de Portugal, donde además ese problema implica una poca capacidad de absorción por parte de la planta de calcio y va a tener unos problemas también de aceitunas abonosas. También se puede encontrar ese problema en la Sierra Norte de Sevilla o en algunas zonas de algunas comarcas de Huelva. Y luego, a nivel de suelos básicos, el tener calcio en el suelo no te garantiza que la planta sea capaz de absorber ese calcio, ¿vale? Entonces, sí es verdad que ese aporte de calcio, donde tenemos un suelo, aunque sea básico y pueda tener un pH alto, pues entonces la mejor manera de aplicarlo, pero siempre aplicar con una tecnología que tenga la capacidad de ser absorbida y de traslocarse perfectamente, es hacerlo de manera foliar. Me llegan más preguntas, por cierto, que estoy empezando, Blanca, a ver cosas. Has despertado también mucho interés con el tema de Filomena, pero antes de dejar las preguntas de José, hay una muy, muy interesante. ¿Cuáles son las causas de la caída del fruto y qué soluciones propone Brandt? Bueno, pues hay diversas causas en la caída de frutos, ¿no? Desde la propia competencia que hay en el abastecimiento de los azúcares entre los mismos frutos o entre frutos y hojas, ¿no? También podemos encontrarnos con un cuajado imperfecto, pues debido a estreses climáticos. Vuelvo otra vez a comentar el tema de Manuel Ruiz de las heladas. Frutos fecundados, pero que no han terminado de formar el embrión. Y también, pues, los frutos partenocárpicos que se obtienen de ovarios no fecundados, ¿no? Son los que suelen caerse, ¿no? Entonces, la solución que nosotros planteamos, milagro no existe, ni la magia existe, pero sí es verdad que se trata de minimizar al máximo esa caída. Evidentemente, con un plan de fertilización adecuado se puede conseguir. Si aplicamos, además, como comentaba durante la presentación, Maniplex Boro más Maniplex Calcio al cuajado antes de esa caída de junio, pues vamos a normalizar esa excesiva competencia que hay entre frutos y favoreciendo ese primer crecimiento. Muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, como hemos apuntado, al principio hemos empezado hablando con lo de la climatología. Yo creo que esta pregunta creo que le sirve tanto a Blanca como a Francisco. José, ¿qué futuro piensan que le espera al olivar frente al famoso cambio climático en el que estamos inmersos? Blanca, por ejemplo, podríamos empezar contigo. ¿Crees que hay futuro con los cambios que estamos empezando a percibir? Pues la verdad es que el olivar tradicional o se le ayuda, esto es una reivindicación de esta organización agraria, la SACA, desde hace muchísimos años, o sea, o se le ayuda al olivar tradicional económicamente dándole una ayuda, o al final nosotros no podemos ser competitivos con un olivar súper intensivo. Estoy hablando de olivar, como decía antes, tradicional, de secano, y no, sí hace una labor paisajística, hace su labor medioambiental, ayuda a que los pueblos no se abandonen, porque fija población, es un leñoso, fija población, pero como al olivar tradicional no se les dé una ayuda económica, que es lo que llevamos reivindicando muchos años y estamos trabajando para esta nueva PAC, como decía, al final es un olivar que se va a abandonar. Hombre, esperemos que no nos vuelva a pasar otra Filomena, desde luego. Pero bien es cierto, y me parece que al principio también se hacía alusión a lo que pasó hace unos años en Jaén, que también tuvieron una helada que tuve importante, pues es un poco lo que ha pasado, lo que ha sucedido aquí. O sea, yo ahora mismo todavía no sabemos las hectáreas que vamos a tener que cortar, como decimos aquí, por las cruces, porque bueno, hay que esperar a ver un poquito más adelante, durante todo este mes de marzo, a ver qué es lo que sucede. Ya se ve, como comentaba antes, que muchos árboles no se van a recuperar, o sea, no se van a recuperar porque es que están como el tabaco, o sea, que es que están helados, están secos. Entonces, realmente o se ayuda al olivar tradicional o futuro, desde luego este cultivo lamentablemente no va a tener. ¿Opina lo mismo, Francisco José? También Mira, es... El otro día en un webinar oía al delegado de Agricultura de Castilla-La Mancha, al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, digamos con
una persona que seguro que Blanca conoce mucho, y él decía que a nivel de España ya se habían abandonado 200.000 hectáreas de olivar, entiendo que tradicional. También decía que pese a ese abandono, las producciones nacionales no se resentían, sino más bien al contrario, crecían. Es decir, lo que deja de producir se compensa con creces con lo que nuevo está entrando en producción. Entonces, ese tipo de ayudas que ella dice con mucho sentido común no van a ser vía mercado, porque siempre habrá un olivar moderno, intensivo, superintensivo, mucho más productivo y mucho más rentable. Si queremos conservar ese olivar, tiene que ser vía medidas medioambientales, medidas sociales, medidas paisajísticas, medidas lo que sea. En definitiva, medidas políticas. Porque, claro, el consumidor lo que quiere es comer barato. Todos queremos comer barato. Y entonces eso implica una intensividad de la producción. Lo que queremos es tener un paisaje, eso también hay que tenerlo, pero se paga de otra manera, no vía mercado. Esa es un poco mi opinión. Por supuesto, más claridad imposible. Sí, Francisco, sí. Perdón. Sí, perdón. A eso me refería, que nosotros lo que pedimos es una ayuda por hectárea, efectivamente, por la función que hace este olivar. Aparte que es que el aceite es un aceite extraordinario, porque la variedad cornicabra pues es un aceite extraordinario, ¿no? Pero yo lo que me refería efectivamente es una ayuda por hectárea, porque obviamente, como bien decía Francisco, nosotros no somos competitivos. Está claro. Siguen lloviendo preguntas, increíble. Manuel, también otro para ti, y dice literal. Hace poco, hablando con un técnico de una casa comercial, me comentó que la caída de hojas que estoy observando en algunas plantaciones, tras pocos días después de las heladas, no eran debidas a daños en hojas, sino heladas en las raíces superficiales. Y me recomendó aplicar bioestimulantes derivados del fosetil, al de la familia de los fosfitos. ¿Qué opina al respecto? Cualquier producto que aplique con intencionalidad fitosanitaria tiene que estar registrado en el registro del Ministerio de Productos Fitosanitarios. Entonces, si aplica el fosetil no está autorizado. El fosetil es una materia activa que está prohibida en olivar. Si aplica derivado del fosetil con una intencionalidad fitosanitaria, pues tiene que estar registrado. Y me temo que no esté registrado. O sea, no puede aplicarse nada que no esté registrado como fitosanitario sin incumplir la ley, sin que pueda haber problemas de residuos, pueda haber problemas de indeseables. Efectivamente, el efecto que puede producir el frío en las raíces también tiene una repercusión en el resto del árbol, pero las raíces no suelen, salvo heladas muy intensas como las que antes ha estado comentando Blanca, que ha padecido en el centro de la península con hielos permanentes durante mucho tiempo y demás, el suelo no suele alcanzar en nuestro clima una temperatura tan fría como el ambiente, ¿no? Como la atmósfera. Entonces, el efecto de la hoja que se cae se achaca generalmente al efecto, al frío directo que han sufrido las hojas. No es tanto un efecto de la raíz. En cualquier caso, insisto, echar cualquier producto que no esté autorizado no solamente es ilegal y puede sufrir sanciones y demás, sino que puede tener un efecto indeseable en la cosecha, o bien por pérdida de cosecha, o lo que es peor, y se da con más frecuencia de lo que puede parecer a veces, por aparición de residuos en productos. Entonces, para nada. Más claro hago, Manuel. Para José Yánez preguntan, ¿es más eficiente aplicar el foliar en boro cuando está el botón floral hecho casi a punto de abrir que en una fase de la prefloración más temprana? ¿Me he explicado bien, José? Sí, te he explicado perfectamente, Silvia. Hay muchas, ¿verdad? Estoy impresionada, no paran de entrar. Yo voy a dar mi opinión, también otros técnicos que están presentes podrían dar la suya. Nosotros lo que recomendamos son aplicaciones al botón floral, fundamentalmente, y otras aplicaciones al cuajado hecho. Son los dos momentos claves en los que recomendamos y en los que hemos visto que realmente se tienen unos resultados óptimos.
Luego, cada maestrillo tiene su librillo y es verdad que podemos tener en algunos momentos mejoras si se hacen 10 días antes de la floración, si se hacen a botón abierto, pero nuestra recomendación es a botón floral, una aplicación y otra aplicación. No quiere decir que no haya más, pero estas dos las hacemos siempre a botón floral y a cuajado hecho. Bueno, pues aquí siguen llegando. Los olivares marginales en pendiente, como muchos de los existentes en la Alcarria, están abocados a su desaparición por la falta de rentabilidad. Y sigue la pregunta, siendo interesantes para el paisaje mosaico, ¿habría alguna forma de hacerlos rentables? Esta, no sé, la lanzo abiertamente porque no me detallan para quién. Si queréis alguno de vosotros responder, si conocéis más directamente el caso de estos olivares marginales. ¿Alguien lo conoce de forma más directa? Bueno, al final, voy a contestar un poco. Sí. Realmente los olivares marginales realmente buscan alternativas y es donde realmente ha predominado, por ejemplo, que hay también que era otra pregunta que he visto yo por ahí, que era un tema de la agricultura ecológica, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando realmente ese olivar marginal busca la rentabilidad, donde valorizando lo poco que produce. Y es ahí donde entra la agricultura, por ejemplo, ecológica. Es ahora mismo la única vía que queda para rentabilizar eso, salvo las líneas de ayuda a hectáreas por conservar el paisaje. Es difícil realmente valorizar, salvo que se empiecen a valorizar otros componentes. Por ejemplo, yo comentaba con un compañero que los polifenoles, que son unos componentes del aceite de oliva, que son mucho más abundantes en el olivar de secano, que tiene estrés hídrico en verano y posiblemente eso sí que favorezca a estos olivares más marginales, pero eso ahora mismo no se está valorando. Y competir ese olivar con su poca capacidad productiva, muchas veces con unos costes de producción elevadísimos, porque no se puede llegar con maquinaria, es complicado, salvo vía ayuda por hectárea. Bueno, lo que está clarísimo es que vamos a tener que convocar otro seminario de esta temática, porque de verdad que es impresionante por el chat, por las respuestas, por las preguntas, por los WhatsApps. Como cierre ya, y les agradezco muchísimo la celeridad y la claridad de respuestas, me gustaría, Blanca, y que me respondieras cómo va a afectar la nueva PAC sin derechos históricos a los ingresos de los olivicultores andaluces. Esto es muy importante, visto lo visto. No, pues la nueva PAC ya sabéis que este año y el año que viene pues estamos ahora con lo que se llama reglamento transitorio. Ha aparecido lo que se llama la convergencia y nosotros desde Asaja pues le hemos pedido al ministro que la convergencia no se puede hacer en 2 años, o sea, tendrá que hacerse una convergencia en 10 o 12 años, o sea, una convergencia paulatina. Tú no puedes ahora mismo, lo que pasa en Andalucía o lo que pasa también aquí en Castilla-La Mancha, sobre todo en ganadería, tú no puedes hacer que una explotación pierda un 28%. Que es lo que pierden en algunos casos, porque tú pasas de ser una explotación rentable a no ser rentable. Entonces nosotros lo que le hemos pedido una convergencia sí, pero una convergencia paulatina. Y efectivamente Andalucía, todos sabemos que Andalucía pues tiene un volumen importante de ingresos de la PAC, concretamente el olivar, por hectárea tiene un dinero importante asignado, pero no se puede hacer de hoy para mañana una convergencia así tan radical. Lo que ha pasado este año y lo que está preparado para el año que viene, como no lo frenemos, porque es que la bajada pues es en una caída libre. No sé si me he explicado bien, Silvia. Exactamente. Pues insisto, parece que mis deseos se van a cumplir, se convocarán, por supuesto, seminarios y dicen desde la organización que les haremos llegar a los panelistas las preguntas que quedan pendientes e intentaremos dar respuesta a todas ellas. Muchísimas gracias. Hemos pasado más de media hora el tiempo previsto, pero de verdad que ha merecido la pena porque da lujo, es un lujo para mí y da gusto compartir un seminario con todos vosotros. José, Francisco José, Vicente, Manuel, Blanca, un placer y gracias.